de una cárcel de mujeres y yo de varones, pero digamos, pero caímos un mismo día de Reyes, juntos fuimos detenidos. Es decir, toda una historia de vida. Es decir, que cada uno sabe cuál es el rol que tiene en cada momento. Es mucho mejor oradora que usted, aparte. Y es más linda. Este año, creo que, con respecto a esto que hablaba usted de la ley de medios, creo que la ley de medios sirvió un poco para desenmascarar cuál era el negocio de Clarín, el negocio de las corporaciones mediáticas, el negocio de papel prensa, lo que significa, lo que representa y por qué había que acabarlo. Ahora, se instaló a partir de ese lugar, digo, para ver cómo interpreta usted el rol de los periodistas, digo, porque es como una simplificación pensar también que desde las diferentes corporaciones mediáticas la mayoría de los periodistas habla en contra del gobierno. Me parece que es como una simplificación por ahí pensar que Clarín o Mañeto le van pagando a cada uno de los periodistas para que hable en contra, así como del otro lado, y tal vez este programa sea salen a contestar diciendo que nos pagan a nosotros para que entonces no. Yo no sé si cómo le pagan, si le pagan, no puedo hacer aseveraciones yo digo lo que me dijo el señor Mañeto a mí. Ahora, cuando lee, es decir, determinadas apreciaciones que no tienen nada que ver con la verdad, se da cuenta absolutamente que basta leer la línea, basta leer. Que es una línea editorial homogénea. No, quiero como no quiero, lo que digo que acá evidentemente la ley de medios es una necesidad, Carla, es una necesidad porque eso va a llevar a democratizar en serio todos los medios. Yo creo profundamente en la libertad de expresión. Es decir, cada uno sabe qué es lo que hace, cómo lo hace, cada uno tiene su propia conciencia. Yo lo único que hice fue transmitir lo que me dijo este señor en determinado momento, es decir, cuando él quería que nosotros seamos lobistas para la obtención de Telecom. Y también, es decir, porque además la Argentina, fíjense ustedes que cuando la presidenta toma la determinación de crear el Fondo del Bicentenario, un fondo, es decir, que es central y esencial para la economía argentina, también cuando ellos se dan cuenta que esto va a profundizar la gobernabilidad, va a profundizar la inclusión, va a profundizar el modelo productivo y va a permitir el desendeudamiento de los argentinos, evidentemente también lo tratan de salir a atacar porque significa la consolidación definitiva de un modelo, o la profundización de un modelo. Justamente tenemos un tape de eso. Así que aprovecho para hacer una coma. Creo que la Torre querría... Bueno, pero sí, pero vamos a seguir con este tema justamente. Me dicen varones, ¿vos querías decir algo? No. Tenemos una comunicación intergaláctica con la gente de control. Tal vez lo que quería decir es, los periodistas tenemos una formación y los ciudadanos también, acerca del poder tiene cosas que no puede contar. Porque tampoco se puede contar todas las cosas que ocurren en la casa, hacia afuera, no sé, en la relación humana. Pero esto que usted está contando acá, si uno lo hubiera sabido oportunamente, ¿no cambiaba la relación de fuerzas? Bueno, en una Argentina consolidada, sí, usted tiene que fijarse que en el 2001, la plaza más grande que yo vi en mi vida fue la del 26 de mayo del 2003, Orlando. Salí afuera, fui. Gente llorando, desocupados, habían perdido sus ahorros por el corralito, es decir, miles y miles de argentinos que demandaban soluciones urgentes y rápidas. Y teníamos una debilidad objetiva e intrínseca para ir construyendo. Nosotros teníamos que marchar sobre olas muy fuertes, muy fuertes, y a veces uno tiene que ir priorizando lo que yo cumplo con mi deber histórico de contarlo. Es decir, porque nunca hice ningún pacto de silencio. Es decir, contar cómo se fueron dando muchas cosas, porque si no después no se entiende. Es decir, hay cosas que no se entienden, entonces el deber de a quién le tocó vivir un momento determinado de la historia argentina en un determinado lugar, por respeto a los ciudadanos argentinos, es contarla tal cual fue. Después está la cuestión valorativa, obviamente. Usted estuvo mal, estuvo bien, lo tengo que haber hecho antes, lo tengo que haber hecho después. Lo que pasa es que uno va valorando cada instancia y cada coyuntura del momento que le tocó vivir, ¿no? Siempre una cosa cortita. La cultura de la impunidad, y sobre todo lo que tiene que ver con los contratos de los servicios públicos, privatizaciones, debe haber existido siempre en Argentina, y así hubo empresarios que se creían que así se hacían negocios, yendo a ver al presidente y presionarlo por el lobby. Claro, también él, creo que la primera vez, digamos, a propósito de lo que le preguntaba Orlando, es la primera vez que un expresidente cuenta estas cosas. También. Sí, estaba pensando en eso. Y otro apunte, Cobos cuando se opone, no se opone a temas al azar, se opone a temas que tienen que ver con factores de poder, con intereses de factores de poder. Queda claro también con estas reuniones retenciones, digamos, temas que afectaban directamente
a sectores de los grupos de poder, ¿no? Digo que queda claro también con lo que cuenta Kirchner, dónde está el poder realmente, ¿no? Porque muchas veces ubicamos el poder dentro del gobierno de turno o en el grupo de impunidad mediática. Y es importante, bastante importante esa definición que usted hace en este momento es excelente. Es excelente, y responde un poco acá a lo que decía Orlando, es decir, ¿dónde está el poder? Es decir, porque la dirigencia política, cuando uno gana una elección tiene iniciativa política, entre comillas, ¿no es cierto? Ahora, si usted va a mirar el 2003, ¿dónde estaba el poder? No, ¿quién era Néstor? En esa reunión, ¿no? Un presidente recién asumido y el dueño de multimedia más importante del país pidiéndole determinada operación o favoritismo en determinada negociación. ¿Dónde está el poder en esa reunión? Era un pingüino que había venido del sur, que no tenía poder, que no tenía mucha relación con los actores de poder, que era una Argentina que estaba desarticulada, anarquizada, donde las bandas financieras hurgaban y donde era un país que estaba quebrado, la habían quebrado en la fe. Era muy difícil, uno tenía que ir marchando sobre un hilito muy fino. Pero es muy bueno que hablemos de estas cosas. Los argentinos las tenemos que hablar definitivamente, porque eso nos va a permitir construir un proyecto progresista en serio. Cuando se habla de la deuda, la torre, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como ser la deuda privada antes de en la plena dictadura militar, cuando fue al Banco Central, año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no le hago una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos que fueron... y todos los diputados que votaron los siguientes presupuestos. No hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad diciendo ahora vamos a hablar de la deuda ilegítima. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es consolidar las posibilidades que la Argentina se vuelva absolutamente viable. Y ahí es donde vienen las determinaciones. Y esto me da pie para pasar al siguiente tema. Finalmente, Redrado insiste en quedarse en el Banco Central. Hablamos de eso, de la judicialización de la política en el siguiente tape. Redrado, la judicialización de la política y el fondo del Bicentenario. ¿Alguna vez la justicia se expidió o tiene la misma potestad que el Ejecutivo de decidir cuándo un tema... No, ninguna potestad. La justicia no, ahí parece la intromisión, yo digo, se entromete, se mete en una situación horrible, es un desastre lo que ha sucedido. Porque la doctrina pacífica ha sostenido que antes de que tuvieran rango constitucional los decretos de necesidad y urgencia, también llevaban la conveniencia. ¿Y en cabeza de quién está esto? Solamente de la Presidenta de la Nación, es la que comprende la necesidad y la urgencia. Esto es judicializar la política, yo creo que es empobrecer la política, porque es como quererle decir a un juez lo que uno, por intermedio de los votos o por intermedio del debate político, no puede decir. Es decir, cuando yo no estoy de acuerdo con un político, le pido a un juez que diga lo que pienso yo en lugar de decir lo que dice el otro, ¿no? Está en línea con nosotros Miguel Ángel Pichetto. Hay dos fallos y hay dos situaciones. Una es el tema del Fondo del Bicentenario. Me parece que es un hecho grave, implica un avance muy fuerte con atribuciones propias y específicas que son del Poder Legislativo. La emergencia, la urgencia de un decreto de necesidad y urgencia solamente puede ser valorado por el Parlamento. Estamos en un momento de la Argentina muy complicado donde aparece a pleno algunos sectores que conforman parte de lo que podría llamarse el partido judicial, que irrumpen y deciden sobre materia económica sensible que no comprenden. Y el otro fallo es que Redrado está fuera del Banco Central. Bernard Shaw decía que cuando un hombre estúpido se avergüenza de lo que está haciendo, siempre dice que cumple con su deber, con lo cual llegué a la conclusión que estaba en presencia de un estúpido y pretendía yo que cambiara su visión. Siempre el ofrecimiento era el mismo, volvamos al statu quo anterior y yo me quedo. ¿Sabes por qué se quería quedar? ¿Sabes cuánto gana Redrado vos? No. 68 lucas por mes. El doctor Eduardo Barcesata, abogado, denunció penalmente a Martín Redrado, lo acusa y pidió que se lo investigue por malversación de caudales públicos, también por enriquecimiento ilícito. El 19 de enero del año pasado, el Banco Central adjudicó la contratación de la compra de diarios, revistas, suscripciones a Internet y otros objetos coleccionables por 2,2 millones de pesos.